Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Hoy vamos a hablar de este interesante tema bajo la luz de la codificación espírita. Es probable que estés un poco cansado de las noticias, de todo lo que acontece en el mundo y que siempre ha acontecido. Hemos visto que hay guerras, que hay discusiones, hay violencia y a veces sentimos que nada mejora. Hoy te voy a aclarar el panorama y por qué esto se da de esta manera. Con estos videos lo que pretendo es que puedas tener un poco más de claridad cuál es tu futuro espiritual y también cuál ha sido tu pasado espiritual, por qué estamos en la tierra, por qué las cosas pasan como pasan en la tierra. Y me gustaría contarte que me gusta pensar en el concepto de sembrar semillas. Siento que estoy sembrando semillas para que estas personas puedan sembrar semillas en los corazones de otras personas también. A medida que entiendas un poco más acerca del mundo espiritual y que aprendamos juntos sobre esto, porque esto es un estudio que va para toda la vida, a medida que vas aprendiendo, vas a poder sembrar semillas de amor, de paz, de cuidado, de caridad en las demás personas. Y eso a la final es lo que realmente vale la pena en la vida. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, prepárate una buena taza de café, en lo posible si es colombiano mucho mejor, y comenzamos. ¿Hay vida en otros planetas? Según la codificación espírita, todos los planetas que vemos habitados tienen vida. La diferencia es que muchos de estos planetas no podemos ver que hay vida en ellos porque estamos en vibraciones diferentes y también porque es una ley. Antes de las leyes físicas, antes de todas esas cosas, están las leyes espirituales, son las que están sobre todos nosotros y las que rigen en nuestras vidas. Entonces, muchas veces no podemos ver si hay vida en otros planetas, primero porque no hemos tenido ese alcance y segundo porque no tenemos todavía el entendimiento suficiente o el amor suficiente para entender esas condiciones o por qué está pasando lo que pasa. Hoy te voy a hablar sobre las categorías de los mundos de acuerdo a la filosofía espírita. Esas categorías las puedes encontrar en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Si no has visto la película de Kardec, puedes verla y puedes centrarte un poco más en por qué estamos hablando de esto. Ahora, según la codificación espírita, hay 5 tipos de mundos o 5 tipos de planos. Son los planos primitivos, los mundos de expiación y de pruebas. Nosotros estamos aquí, lamentablemente. Continúa el mundo de regeneración. Ahí es a donde nosotros vamos a pasar. Siguen los mundos felices y finalmente los mundos celestes o divinos. Entonces, vamos a mirar, esos son a grandes rasgos, pero entre planetas, inclusive dentro de los mismos planetas, hay otros planos. Entonces, eso es un tema para otro video porque esto es muy extenso, pero a grandes rasgos, para que sientas paz de por qué estás donde estás y que puedes, a dónde vas a llegar. Es básicamente por eso que lo estoy explicando. Entonces, nosotros estamos aquí. Si te puedes dar cuenta, digamos, en la categoría de los mundos, nosotros estamos por debajo de la mitad. Nosotros necesitamos aprender todavía muchas cosas. Por eso es que la Tierra es un lugar tan complejo. ¿Cuáles son las categorías entonces? Primero, los mundos primitivos. En los mundos primitivos es donde se efectúan las primeras encarnaciones que tenemos nosotros como espíritu. Recordemos que nosotros tenemos muchas encarnaciones y nacemos simples e ignorantes. Cuando fuimos creados, nosotros no tenemos ninguna concepción de nada, no pensamos nada, no tenemos moral, no tenemos ética, no tenemos conocimientos de absolutamente nada. Y con el trasegar de nuestras vidas, vamos a empezar a tomar ciertos mandos, vamos a empezar a tener diferentes pruebas, vidas, condiciones, y ahí es cuando vamos a empezar a decidir por qué lado nos vamos a ir, si por el bien o por el mal. Entonces,
En estos mundos primitivos, aquí nos dice que son las primeras encarnaciones y sin un sentido moral. Es decir, están muy materializados, los espíritus están muy materializados, también hay una categoría de espíritus, que eso es tema para otro video, pero aquí están los espíritus inferiores, los espíritus más bajos o los más ignorantes. Los primeros espíritus, los que fueron acabados de crear, o los que son ignorantes y que son, por decirlo de alguna manera, los más malvados, los más malos, aunque pues no me gusta decir esa palabra, porque la maldad simplemente es la ausencia del bien, la ausencia de la luz. Entonces, en esta categoría de espíritus, en esta categoría de mundos, es probable que nosotros hayamos estado antes. Y como no teníamos un sentido moral, pues hemos cometido cosas de las que no estamos orgullosos. Pudimos haber sido asesinos, pudimos haber hecho atrocidades con otras personas. Entonces, todo eso nos conlleva al segundo tipo de planeta, que son los mundos de expiación y de pruebas. Los mundos de expiación y de pruebas, entre esos está la Tierra, ese es un mundo de expiación y de pruebas. ¿Y qué es eso? En el mundo de expiación y de pruebas predomina el mal. Entonces, eso explica por qué la Tierra es así, porque en todos los mundos de expiación y de pruebas predomina el mal. ¿Y por qué? Porque pasa esto. Entonces, en estos mundos enfrentan dificultades y desafíos las almas que están en estos planetas para expiar sus acciones pasadas. Entonces, como nosotros hemos estado en este tipo de mundos primitivos, hemos cometido atrocidades y tenemos que resarcir eso que nosotros hemos hecho en el pasado, porque en este mundo, en estos mundos, no teníamos ningún sentido moral, no sabíamos qué era el amor, no sabíamos qué era la compasión porque éramos ignorantes. Pero después de que atraviesan ciertas encarnaciones los espíritus, pues ya empezamos a saber que debemos cuidarnos unos al otro, que tenemos que ser generosos, que tenemos que amar. Empezamos a entender la ley del amor, que es la ley universal. Entonces, en estos mundos de expiación y de pruebas se dan oportunidades a personas, por ejemplo, se dan oportunidades de personas de mundos primitivos para que encarnen aquí, y como son un poquito más avanzados estos planetas, ellos pueden decir como, bueno, de pronto si estoy rodeado de otras personas, eso es un permiso que se da desde el mundo espiritual antes de encarnar. Cuando una persona está encarnada siguiendo ciertas normas, de pronto puede como empezar a entender cuáles son las normas morales y empieza a ajustarse de a poco a eso. A veces hay personas que no tienen ningún tipo de ajuste y por eso vemos tantas cosas malas, porque ellos todavía están en esta categoría de espíritus inferiores. En la Tierra o en estos mundos de expiación y de pruebas hay muchas categorías de espíritus, pero la mayoría de los espíritus que hay aquí no son espíritus superiores, son espíritus mediano bajos. Eso lo voy a explicar en otro video con mucho más detalle. Expiación es porque estamos resarciendo nuestras acciones pasadas hecho malas, por decirlo de alguna manera. Y pruebas. Entonces, a medida que vamos avanzando como espíritus, nos van a preguntar, bueno, el típico caso de alguien que deja un maletín con dinero en la calle. ¿Lo voy a coger o se lo devuelvo a la persona o a la policía o al que sea? Esas son las pruebas. Son pequeñas pruebas, a veces son pruebas muy grandes y muy importantes, pero es para saber en qué categoría nosotros estamos ubicándonos. Entonces, hay leyes superiores y hay espíritus superiores y hay seres superiores que están controlando y están viendo todo lo que estamos haciendo. Ellos son los que nos ponen esas pruebas para ver de qué estamos hechos, si estamos hechos para continuar por el camino del bien o si todavía nos falta un poco para poder continuar por ese sendero. Después de este mundo de expiación y de pruebas, viene el mundo de regeneración. Aquí es donde vamos a estar en el futuro. Hay personas que, bueno, si pudieron ver mi video del juicio final, se van a poder dar cuenta de que, por ejemplo, en esta encarnación, esta es nuestra encarnación más importante, porque es ahora cuando se va a hacer una completa separación de espíritus. Las personas que estamos aquí en la Tierra, o vamos a subir, o vamos a ir a planos inferiores.
o pueden ir a planos mucho más superiores. Pero eso depende de las tendencias, entonces les agradezco si van y miran ese video, el juicio final. Entonces, en estos mundos de regeneración, son mundos donde las almas que aún deben expiar, o sea, que todavía deben saldar ciertas deudas espirituales, pueden recuperar fuerzas y descansar de las dificultades de la vida. Para nadie es un secreto que la Tierra es un plano muy difícil y para eso están los planos de regeneración. Cuando se encarna un plano de regeneración, se puede tener mucha más tranquilidad para poder, todavía se sigue expiando, todavía hay pruebas, pero hay como un descanso. Y una característica es que predomina mucho más el bien que el mal, como está planteado aquí en el plano del mundo de expiación y de pruebas. Aquí predomina el mal, o sea, en la Tierra y en este tipo de planos predomina el mal completamente. Pero en estos mundos de regeneración predomina más el bien que el mal, aunque todavía hay mucho mal y todavía pues, las personas que son buenas, digamos, están aprendiendo todavía. Después de este plano de regeneración viene otro plano que son los mundos felices. En los mundos felices el bien predomina sobre el mal. Aquí sí realmente hay mucho más bien que mal. En este plano de regeneración es como un periodo de ajuste. Hay más bien que mal, como que empieza a aumentar ese bien, pero no es de una manera que digamos todos somos felices y todos como nos imaginamos en el cielo tocando el arpa, no, o sea, todavía no, ahí todavía no, entonces todavía nos falta. Y las condiciones son más favorables en los mundos felices. En la Tierra vemos que hay condiciones muy difíciles, los cambios climáticos, que toca trabajar para poder sobrevivir, o sea, hay muchas cosas que en la Tierra se tienen que hacer, que en esos tipos de planos felices ya las condiciones son mucho más favorables, porque hay otro tipo de condiciones, otro tipo de política, la moral es diferente, o sea, empiezan a abundar más personas buenas que las malas y ya casi no hay tanta maldad. Todavía hay rezagos de ciertas impurezas del espíritu, pero no es como en estos planos de acá abajo. Y lo que nos dice, la felicidad reina la felicidad en estos planos. Y finalmente, después de todo eso, vienen los planos celestes o divinos, los mundos celestes o divinos, y aquí es nuestro destino. Todos, absolutamente todos, no importa quién sea, va a llegar a este mundo celeste puro. Entonces, ¿qué hay aquí? Los espíritus puros y el bien reina absolutamente. Entonces, todos los maestros que tú recuerdes, digamos el Maestro Jesús, él es un espíritu completamente puro. Ellos son los que están en estos mundos celestes. Son personas que ya, bueno, son seres, maestros y espíritus que ya están en planos muy, muy elevados. Entonces pueden darse cuenta de la trascendencia y la importancia que tienen ellos cuando vienen a un mundo como el de nosotros. Ellos no pertenecen a ninguna de estas categorías, ellos pertenecen acá. Y para llegar acá tuvieron que haber tenido muchas encarnaciones, tuvieron que haber pasado muchas cosas. Y por eso cuando ellos vienen en misiones, porque la única razón por la que vienen es para una misión, es muy complejo para ellos, pero es para hacer algo completamente muy, muy grande. Y lo hacen totalmente por amor. Como pudimos ver, por ejemplo, en el caso del Maestro Jesús, que es el espíritu más elevado que ha venido a la tierra. Han habido muchos otros maestros que han venido a la tierra elevados, pero él es el que ha hablado más del amor, el más amoroso de los que ha venido ha sido él. Así que en un próximo video voy a hablar un poco más de las categorías de los espíritus porque es importante, pero espero que con este video puedas comprender un poco más acerca de por qué la tierra es como es, para dónde vamos a ir nosotros y que cada vez que aprendas un poco más de estos conocimientos te sientas contento, que veas un panorama que a pesar de que ahora tal vez se ve un panorama gris, eso tiene un sentido y tiene un porqué y es todo el cambio que necesita la Tierra tener. Así que muchas gracias por ver el video. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si ya conocías estos conceptos o si no los conocías en absoluto,
qué otros temas te gustaría que tocara. Y como siempre les digo, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.